que la intervención de las fuerzas policiales e incluso de las Fuerzas Armadas puedan darse frente a actos que causan una perturbación de la paz social, una perturbación del orden interno. Bienvenido, doctor José Santibáñez, a Exitosa. Muchísimas gracias, Karina, por la invitación y un saludo cordial a todas las personas que el día de hoy nos escuchan y nos ven también por la red de televisión. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué derechos se ven limitados para los manifestantes, para todos los peruanos, cuando estamos en estado de emergencia? Lo primero que hay que advertir aquí es que el estado de emergencia es una medida absolutamente excepcional, amparada por nuestra Constitución, en donde a través de un decreto supremo se dictan determinadas medidas principalmente para resguardar el orden interno, ¿correcto? Dentro de las restricciones que establece un estado de emergencia se encuentran las de libertad de reunión, las de libertad de tránsito, determinados derechos constitucionales, la intervención que pueden hacer las fuerzas policiales frente a cualquier requerimiento. En algunas oportunidades también se pone el llamado toque de queda, para que lo pueda entender la población, que en realidad es una restricción, también a determinados derechos, pero principalmente lo que busca este estado de emergencia es que la intervención de las fuerzas policiales e incluso de las Fuerzas Armadas puedan darse frente a actos que causan una perturbación de la paz social, una perturbación del orden interno, una catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Muy bien, entonces, ¿se pueden reunir de forma pacífica las personas y cómo debe actuar la policía? Es decir, están llegando muchos manifestantes desde el interior del país y se está convocando una marcha y una movilización para el día de hoy y de mañana. Van a haber manifestantes de Lima, se van a reunir con más manifestantes del interior del país. ¿Esto está permitido? Ayer el representante de la Defensoría del Pueblo me dijo que sí estaba permitido. Hay que ser claros en un tema. Durante un estado de emergencia en el Perú, y como especifica incluso el propio decreto dictado por el gobierno peruano, quedan suspendidos en un estado de emergencia los derechos constitucionales relativos, como te he reiterado, primero, a la inviolabilidad de domicilio, es decir, para que la gente pueda entenderlo, pueden entrar a tu casa sin permiso, sin autorización judicial, eso es inviolabilidad de domicilio. Segundo, la libertad de tránsito por el territorio nacional, es decir, la policía o la Fuerza Armada puede intervenirte, solicitarte la identificación y si no te identificas puede detenerte provisionalmente. La libertad de reunión, y aquí hay una interpretación. ¿Por qué? Porque ¿en qué medida yo puedo tener libertad de reunión? Lógicamente que una reunión pacífica, no una aglomeración de personas, pero una reunión pacífica, una reunión que no tenga, ningún ápice político, violentista, podría de alguna u otra manera darse. El tema es que la norma establece que la libertad de reunión está prohibida y lo que hace la Defensoría es interpretarlo como que está prohibida la reunión que tenga fines, de alterar el orden público o la seguridad personal de las personas. A mi criterio y a mi interpretación, en realidad, el decreto, no es tan claro. Podría entenderse como dice la Defensoría, pero eso no implica que necesariamente la autoridad tenga que autorizarlo. Si es que esta libertad de reunión, esta aglomeración de personas, este tumulto, va a generar una afectación a la libertad, a la seguridad personal de otras personas, a la tranquilidad pública, y va a generar la restricción, o mejor dicho, la vulneración de los derechos de otros, lógicamente que podría prohibir. Muy bien. Entonces, según su interpretación, no estaría permitida la reunión de estas personas porque tienen tinte político y podría devenir en violencia, porque hemos visto que las manifestaciones, lamentablemente, en el centro de Lima terminan siempre en grescas entre la policía y los manifestantes.
Es correcto. Muy Es bien. correcto. ¿Y qué pasa cuando marchan? Cuando Finalmente es una marchan. decisión política, ¿no? Finalmente termina siendo una, como vuelvo a reiterarte, termina siendo una decisión política que tendrá que ponderar derechos. Porque un estado de emergencia lo que hace es ponderar derechos. O sea, yo pondero el derecho a la libertad de reunirme, a la libertad de caminar, a la libertad digamos, de otros tipos de derechos fundamentales que son suspendidos, versus la tranquilidad pública, versus el derecho del daño patrimonial a los demás, versus el derecho al daño personal de los demás. Yo lo pondero. Entonces, lo que va a tener que hacer la autoridad es ponderar ese tema. Si estamos hablando, por ejemplo, Karina, de una marcha en donde están participando madres de familia, niños, menores de edad, con guantes blancos, sabemos que este tipo, digamos, de manifestaciones, que lógicamente también están permitidas por nuestra Constitución, son absolutamente pacíficas. Ahí estamos ponderando y veremos que no tiene la intención de afectar ningún tipo ni de derecho patrimonial ni de derecho personal y mucho menos generar un caos. Pero si desde ya ves una reunión en donde te están trayendo flechas, palos, piedras, donde desde ya ves que los manifestantes están con su cara tapada, porque ojo, el que marcha libremente no tiene por qué tapar su rostro, o sea, no tiene por qué dar manifestación alguna de un delincuente, porque es así son las cosas. Si tú ves que existen ya manifestaciones que podrían advertir que esto finalmente tiene otra finalidad y más bien lo que quiere es generar el caos y el orden interno, lógicamente que la autoridad lo puede prohibir y puede tomar acciones al respecto para que esto no se genere, justamente ponderando derechos, principalmente el derecho a la tranquilidad pública, a la libertad de otros, a la libertad, a los derechos patrimoniales y pensando en los demás, ¿no? Quiero hacerle una pregunta y por favor le pido que me responda después de la pausa comercial. ¿Qué podrían hacer los policías en el caso quieran verificar quiénes están dentro de la Universidad San Marcos? En este momento han ingresado, dicen, hemos tomado la Universidad San Marcos y la policía puede ingresar a la universidad a hacer la verificación correspondiente. Después de la pausa comercial, por favor, me responde Juan José Santibáñez, abogado experto en Derecho Policial. No se muevan. Seguimos nuestra conversación con Juan José Santibáñez, abogado experto en Derecho Policial. Señor Santibáñez, yo le había dejado una pregunta. ¿Qué puede hacer la Policía Nacional o si está dentro de la reglamentación que puedan ingresar a la Universidad San Marcos y verificar quiénes han ingresado a esta universidad, quiénes han permitido su ingreso, por qué están allí adentro? Estimada Karina, vuelvo a reiterarte lo que en un principio comenté empezando la entrevista. El dictado del estado de emergencia implica la suspensión de derechos constitucionales. O sea, implica la suspensión justamente de estos derechos al libre tránsito, a la reunión, y derechos justamente que están contenidos a la inviolabilidad de domicilio y principalmente a la libertad. La respuesta es sí, por supuesto que puede entrar, porque aquí estamos frente a un hecho o a un suceso excepcional, y este hecho y suceso excepcional justamente es el estado de emergencia dictado por el Supremo Gobierno y que, como vuelvo a reiterar, es una declaratoria de emergencia que implica la restricción de determinados derechos conforme lo establece el artículo 137 de la Constitución Política. Muy bien, ¿no? Pero es mi deber preguntárselo una y otra vez para que todos los que nos escuchen sepamos un poco del orden que enmarcan estas leyes, ¿no? Porque así como usted nos dice que se ve restringido el derecho de reunión, aquí la Defensoría del Pueblo dice: fuerzas del orden y ciudadanía deben contribuir a una protesta pacífica y ordenada durante las movilizaciones. Como hemos manifestado en numerosas ocasiones, la protesta pacífica es un derecho constitucionalmente reconocido, cuyo ejercicio permite a la ciudadanía expresarse frente a asuntos públicos. Las autoridades del gobierno actuales y pasadas han reconocido su vigencia en un estado de emergencia, no requiriendo para su desarrollo de autorización
previa de ninguna autorización política, policial o militar. Ellos interpretan de que sí se puede hacer una manifestación de estas dimensiones, porque entiendo que sabe la Defensoría del Pueblo que van a haber muchas personas reunidas y que estamos en un estado de emergencia, porque lo apuntan en su comunicado número 04, expresamente. Además, ayer la presidenta de la República dijo: vengan a tomar Lima, pero tomen Lima pacíficamente. Entonces, por eso... Pero claro, Karina, es que yo no estoy discrepando con eso. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, porque te vuelvo a repetir, en la medida de que sea pacífica, incluso te puse el ejemplo de las familias con los guantes blancos, en la medida que sea pacífica termina siendo un derecho reconocido. El tema es que, como se advierte y como las autoridades tendrán que reconocer o ponderar, aparentemente todo nos describe o nos hace pensar que esta manifestación y esta reunión no será pacífica. Y por tanto, yo creo también, y es una labor igual de la Defensoría del Pueblo, no solamente velar por el tema de la ciudadanía, sino también velar por los derechos del personal policial y militar. Todo el mundo se preocupa del que tira piedras, pero nadie se preocupa del que finalmente termina empuñando un arma perdidonera para salvaguardar los derechos patrimoniales de otro, incluso la vida de otro. Todo el mundo habla de justamente de los muertos ciudadanos, que es sumamente lamentable, pero de ahí no han vuelto a tocar, por ejemplo, la quemadura en vida del policía dentro del patrullero. Ahí sí la Defensoría, o mejor dicho la Fiscalía, no dice más. Entonces aquí estamos en un tema en donde también debemos exigirle a la Defensoría del Pueblo, porque todos son ciudadanos, uniformados o no, todos son ciudadanos, que vea tanto por el manifestante que está tirando piedras y que deja de ser manifestante para convertirse en delincuente, para también proteger los derechos de aquella persona uniformada que, bajo la relación especial de situación que tiene la obligación de protegerte a ti, a mí, al fiscal, al juez, a todo el mundo, y al final termina siendo el primero sentado en el banquillo, justamente por temas como, o por discursos, creo yo, discursos en realidad sumamente abiertos y no tan especializados como los que tiene tanto la Defensoría, que hoy por hoy ya parece hasta una ONG, ¿no? Doctor, cuando presumiblemente dijo Castillo que iban a haber desbordes, nos metió a la casa todo el mundo y implantó una inmovilización. Nunca presentó los informes de inteligencia, en el Congreso le hicieron el pedido reiteradamente. Esta vez hemos visto los desbordes en Puno, en Ayacucho, lamentablemente un enfrentamiento terrible que nos ha dejado con dolorosos resultados de víctimas mortales, ¿no? Entonces, puede ser que esto se repita en Lima, ojalá que no sea así. No sabemos si hay trabajo de inteligencia, y por eso que yo le repetía varias veces, si es que esta marcha, no sé en dónde va a terminar. Yo no puedo decir que va a ser pacífica, porque no lo sé, pero allí está el trabajo de inteligencia de la Policía Nacional, el gobierno que debe decirnos algo y no nos dice nada. Entonces, ¿cómo sabemos si va a ser pacífica o no? ¿Dónde está el trabajo de inteligencia? ¿Dónde está el ministro del Interior diciendo algo? Porque hasta donde yo me acuerdo, Pedro Castillo nos mandó a encerrar a todo el mundo y después no supo cómo sustentarlo y levantó esa inmovilización a la mitad. Exitosa. Sí, correcto. En realidad yo creo que, mira, ni tú, ni yo, ni creo que las personas que nos están escuchando conocen la respuesta. Esperamos realmente que este derecho a la protesta sea absolutamente pacífico. Nadie lo sabe. Lógicamente la información de inteligencia, entenderás que es una información bajo los parámetros y normas militares y policiales, es una información que está compartimentada, es una información secreta, reservada, que no puede hacerse pública, que las altas autoridades sí tienen conocimiento y estarán previniendo justamente algún tipo de acción, pero que esperemos por parte del Estado también que haya y que exista una reacción para la protección de los derechos. Vuelvo a referir, para la protección de los derechos patrimoniales y personales. Tiene tanto derecho el que reclama como el que no reclama. Tiene tanto derecho el que va y marcha pacíficamente como el que no lo hace. Entonces yo creo que aquí lo que nosotros debemos reclamar, o los ciudadanos que queremos vivir en paz,
es reclamarle al Estado, reclamarle al gobierno que haga ejercicio también de su poder coercitivo en el supuesto que se vulnere la ley. Y en el supuesto que esta marcha termine siendo una manifestación descontrolada y termine siendo una manifestación delincuencial, entonces que el Estado haga ejercicio de ese ius punendi, haga ejercicio de ese derecho que tiene, esa potestad de hacer cumplir la ley bajo todos los estándares y todos los cánones que la ley le permite. Y que luego, estimada Karina, y que luego no abandone a sus policías, que luego no abandone a aquellos que ponen el pecho a todos los uniformados que están en este momento parados mientras tú estás en la cabina cumpliendo tu rol de comunicadora y yo en mi oficina cumpliendo mi rol de abogado, y que luego no los abandonemos y que menos aún los hagamos responsables de actos de otros. Lo decía un exministro chileno cuando se refería a las manifestaciones. Aquel manifestante que va a una manifestación, coge una piedra y se la lanza al carabinero, ya dejó de ser manifestante para convertirse en delincuente. Y por tanto toda la fuerza de la ley tiene que ir contra él. Esa es la actitud que debemos tener. Aquí los manifestantes tienen todo el derecho de hacer valer a través del ejercicio de esta manifestación sus opiniones. Pero bajo ninguna circunstancia podemos nosotros como Estado perder la fuerza, perder el ejercicio del ius punendi y menos aún generar o contribuir a un descontrol no ejerciendo las potestades que por Constitución el Estado tiene.